Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Buen día, Cristian. Gracias por conectarse. Buenos días, licenciado. Bienvenidos el día de hoy, 13 de octubre, y contamos con los estudiantes conectados y participativos. Solo uno que es Cristian Monge. Así es el apellido, ¿verdad? Monge. Monje, Monge. monje. Listo. Algo súper importante. Salimos de un feriado y regresamos otra vez a las actividades. Con calma, recuerden que tenemos que prepararnos con toda la información. A ver, les voy a explicar lo que hay en la plataforma educativa. Solo por protocolo, para los estudiantes que sean nuevos o no sepan muy bien cómo sería esta materia que están viendo recién conmigo. Las actividades las realiza cada estudiante, actividades realizadas con inteligencia artificial, la nota mínima 2, se les da la oportunidad para que corrijan, sí, pero harían doble trabajo. Las actividades atrasadas tienen una ponderación de máximo de 8. La ponderación, si los estudiantes entregan a tiempo su actividad, es de 10, a menos que el estudiante tenga un justificativo por el motivo de su atraso de la actividad. Si tiene un justificativo válido, la actividad pues se calificará sobre 10, que son reglamentos pues naturales en todas las materias que ustedes hayan cursado al respecto. Algo que se me escape, ¿sí? Me encantaría que podamos aumentar la audiencia de estas clases, porque más que todo el propósito de este espacio es poder interactuar con cada estudiante y conocer su nivel académico. El día de hoy vamos a ver en sí los derechos fundamentales y su referencia en la Constitución del Ecuador. Vamos a hablar sobre lo que es el derecho a la vida y a la seguridad humana que está en la Constitución en el artículo 66, numeral 1, artículo 3, numeral 1, en el cual nos indica, pues, en pocas palabras sería el derecho a la vida, que es el pilar de todos los demás derechos, pues garantiza que toda persona puede exigir con dignidad o existir en sí. La seguridad humana amplía entre todas las ideas, pues asegura la condición de vivir en un estado libre de violencia, libre de miedo, pobreza o amenazas como la discriminación o la falta de acceso a la salud o educación. En sí, eso vendría a decirnos pues el artículo 1 de la Constitución del Ecuador. El numeral 1. Deme un momentito. Textualmente, pues dice el artículo 66, numeral 1, reconoce y garantiza a las personas el derecho a la vida y establece que este derecho debe ser protegido desde la concepción, es decir, desde el primer día que está la mujer embarazada. El artículo 3, numeral 1, nos indica, declara como deber primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna el efecto del goce de los derechos establecidos en la Constitución y en las instituciones internacionales, especialmente lo que es el derecho a la vida, el derecho a la seguridad y la paz. ¿Qué nos indica el artículo 140, perdón, el artículo 416, numeral 1, y el artículo 2 del 393? ¿Qué nos indica, Cristian? El derecho a la seguridad humana a un orden internacional equitativo. La seguridad humana significa proteger a las personas no solo de la violencia directa, sino también de amenazas globales como guerras, terrorismo, desastres naturales y crisis económicos. El orden internacional equitativo implica que todos los estados deben relacionarse de manera justa, respetando la soberanía y la búsqueda de la paz. Exacto. De forma textual, pues el artículo 393 nos dice, el Estado garantiza seguridad humana, previene lo que son las amenazas naturales o trata de ser
menos peligroso para la comunidad y en tal caso lo que ponga en riesgo o afecte la vida, la integridad y el bienestar de las personas y promueve lo que es la cultura de paz. En el artículo 416, numeral 1 y el 6, nos regulan lo que son las relaciones internacionales del Ecuador que se fundamentan en lo que es el respeto del derecho internacional y los derechos humanos, la constitución de un orden mundial justa, democrática y equitativa, que garantiza paz, solidaridad y autodeterminación de los pueblos. En sí vendría a ser este derecho nos hace referencia a lo que es la seguridad humana, que todas las personas vivan libres de miedos, necesidades o de algún tipo de ambiente violento. No solo se refiere a lo que es la seguridad física, sino que a lo que es protección económica, social, ambiental, política de cada individuo. Por otro lado, el derecho a un orden internacional equitativo implica que los estados deben de relacionarse entre sí con justicia, con respeto, cooperación mutua, sin importar condiciones de poder o dominación. Este principio busca lo que es la paz, la solidaridad y la igualdad entre las naciones. El siguiente, el artículo 61, numeral 1, ¿qué nos indica, Cristian? Disculpe, Lisa, no la escuché muy bien qué dijo. El artículo 61, numeral 1, El derecho de la libertad de opinión, expresión, reunión, asociación y religión. okay. Es Recordemos derecho que fundamental. estamos hablando del derecho a la participación significativa en los asuntos públicos. Este derecho garantiza que las personas no solo voten, sino que también puedan opinar, debatir y decidir en la vida política, social o comunitaria, influyendo en las decisiones públicas. Recuerden que hace referencia a que pueden opinar, pueden debatir, pueden decidir apoyar a alguna lista política, pero siempre se debe de hacer con conciencia de lo que se hace. Es decir, si van a dar una opinión, tienen que investigar cuál es el pro y cuál es el contra. Si están a favor, ¿por qué? Si están en contra, porque siempre es una decisión informada. No es basada en lo que es especulación, sino que deben de informarse al respecto. El artículo 61, numeral 1, nos indica que reconoce el derecho de las y los ciudadanos a participar en los asuntos de intereses públicos directamente o por medio de sus representantes y a ser consultados de las decisiones relevantes. Por eso existe lo que es la consulta popular. El artículo 95 indica que establece que los ciudadanos y las ciudadanas en forma individual o colectiva participan de manera protagónica en la forma de decisiones o en la toma de decisión de alguna situación, planificación y gestión de los asuntos públicos y el control popular de las instituciones del Estado. El artículo, aquí hay un artículo que cabe destacar, que es el artículo 96, que reconoce el derecho de las personas a organizarse libremente en partidos, movimientos políticos o en organizaciones sociales para ejercer sus derechos y promover sus intereses. Destacamos lo que es el artículo 96. ¿Por qué? Porque reconoce el derecho a tomar una elección libre, sin importar pues si el vecino o algún pariente tiene una idea predefinida. Si ustedes, por ejemplo, todos el día de hoy quieren comer arroz con seco pollo y usted el único que quiere comer arroz con menestra, es una decisión libre que usted tendría. Eso lo garantiza el artículo 96. El derecho a la libertad de opinión, expresión, reuniones, asociaciones y religiones, que es el artículo 66, numeral 6, 7, 8 y el 13. Este artículo, ¿qué nos indica este enunciado?
Cristian. Estos son derechos fundamentales para la democracia. Permite que las personas piensen y expresen libremente sus ideas, se reúnan pacíficamente, formen organizaciones y practiquen la religión que elijan. Ok, el artículo 66, numeral 6, nos indica que reconoce y garantiza el derecho a opinar y expresar el pensamiento libremente en todas sus formas y manifestaciones. Por eso ustedes han escuchado, me imagino, de haber escuchado en algún noticiero, las manifestaciones silenciosas. Son gente que va, se sienta y ya, no hay que hacer bulla, no hay que gritar, no hay que poner panfletos, solo van y ocupan un espacio. Eso es una manifestación silenciosa y es una forma de expresar el pensamiento libremente. Como también hay manifestaciones que pues, requieren de hacer algún llamado de atención, pues, con ruidos o algo al respecto, ¿no? El artículo 66, numeral 7, nos indica que reconoce el derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz. Recuerden que es veraz, verificada, oportuna y contextualizada, sin censura previa. Esto es lo que yo les decía anteriormente en el artículo anterior. Eh, Siempre se debe verificar la información, se debe eh, buscar si es real, si no es real, buscar siempre la fuente confiable, porque en sí no, no estarían haciendo valer lo que es su derecho, porque no estaría cumpliendo con los requisitos para hacer un derecho. Recuerden que tiene que ser verificada. Si no es verificada, entonces es difamación y eso también es una contravención. El artículo 66, numeral 8, nos dice que garantiza el derecho de reunirse y manifestarse libremente y pacíficamente con fines liticios. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nos referimos a reunirse en un lugar determinado de forma pacífica, quiere decir que no debe de haber violencia. La gente que va es tendencia ahora a hacer las manifestaciones silenciosas. Van, solo se paran y ya, nadie se mueve de allí, se quedan paraditos, pero nadie va con palos, con armas ni con panfletos, solo van y allí se quedan paraditos. Eso es porque en sí esas son las manifestaciones pacíficas y tienen sus fines que son lícitos, porque buscan una razón lógica basada en evidencia para poder sustentarlas. El artículo 66, numeral 13, nos dice que reconoce el derecho a practicar, conservar, cambiar o profesar libremente una religión o creencia en público o en privado, de manera individual o colectiva. Esto es en sí, es una libertad que asegura que cada persona puede profesar, cambiar o no tener una religión y practicar libremente sin discriminación. Eh, por aquí, por lo general, son un poquito jóvenes, pero hace años atrás, si una familia, todos tenían una misma religión y había uno que era de otra religión, allí venía lo que es la segregación, lo van apartando. Actualmente, pues no. Si dentro de una familia pueden estar distintas religiones sin ningún inconveniente. El derecho a la integridad personal y física. ¿Qué nos dice Cristian? Se refiere al respeto de la dignidad humana, prohibimiento de la tortura, los tratos crueles, la violencia física, psicológica y cualquier forma de maltrato. Protege la salud, la integridad y la seguridad de cada persona. Okay. El artículo 66, numeral 3, nos indica que reconoce y garantiza el derecho a la integridad personal que incluye la integridad física, psicológica, moral y sexual. Eso nos hace referencia a que protege no solo la salud corporal, sino también el bienestar emocional y espiritual de cada individuo. Además, implica que el Estado tiene la obligación de prevenir,
sancionar y reparar cualquier acto que atente contra la integridad de las personas, ya sean cometidas por particulares o por autoridades de algún ente. El artículo 66, numeral 9, nos dice que reconoce el derecho a la libertad personal, que prohíbe la privación arbitraria de libertad y establece que nadie puede ser detenido sin orden judicial o fragancia del delito. Cuando nos referimos al artículo 66, numeral 9, nos dice que específicamente textual, se prohíbe detener a una persona sin una orden judicial y mucho menos si en fragancia. Es decir, que tenemos alguna persona, palito de palo, para que a palito de palo se lo puedan llevar detenido, tienen que tener orden judicial. Y si no tienen orden judicial, tienen que detenerlo en fragancia, que es decir, con las manos en la masa. Tienen que estar cometiendo el delito para que en ese momento lo puedan detener. De caso contrario, no hay motivos para que lo detengan, no pueden llevárselo preso, porque eso lo establece el artículo 66, numeral 9. Reconoce el derecho a la libertad personal, que prohíbe la privación arbitraria de libertad y establece que nadie puede ser detenido sin orden judicial o fragancia del delito. Entonces, hemos entendido el tema del día de hoy. Cristian, ¿tenemos dudas? ¿No? No, Liz, no hay preguntas. Listo. Entonces Estaba leyendo. le voy a explicar lo que está en la plataforma educativa, lo que es la tarea en clase y la tarea en casa. Recuerden Ya. que hasta las 10 de la noche, después de las 10 de la noche, sí pueden presentar sus tareas, pero es atrasado. Si no tienen justificativo, es sobre 8, que sería la nota máxima, si resolvieron todo el ejercicio bien. Si la entregan a tiempo, es sobre 10. Entonces, ¿qué nos dice? Resuelva las siguientes interrogantes basadas en el texto que se encuentra en la plataforma educativa, que es lo que le he explicado el día de hoy, que está en la plataforma. Tenemos una pregunta de comprensión. Explique con sus propias palabras por qué el derecho a la vida es considerado la base de todos los demás derechos humanos. Su interpretación. También tenemos una relación de columnas en la cual une cada derecho con el artículo correspondiente de la Constitución. Recuerden que es la Constitución del Ecuador. El derecho a la participación significativa en asuntos públicos. Estuvimos hablando hace unos segundos de eso. El derecho a la integridad personal y física, el derecho a la libertad de expresión y opinión, y tenemos pues lo que es opción A, B y C. El último ítem de la tarea en clase, imaginen que un grupo de estudiantes organizan una marcha pacífica para defender el medio ambiente. ¿Qué derecho está ejerciendo y en qué artículo se fundamenta? Hasta el ejemplo les acababa de dar hace unos segundos. Tenemos pues para la tarea en casa, vamos a resolver los siguientes ejercicios basados en el texto que se encuentra en la plataforma educativa. Vamos a tener un ejercicio de análisis crítico de qué manera la seguridad humana constituye a un orden internacional equitativo según el artículo 393 y el artículo 416. El siguiente, que es una pregunta de desarrollo, van a describir tres formas en las que los jóvenes pueden ejercer el derecho a la participación significativa en asuntos públicos. El último ítem, porque son tres ejercicios. El ejercicio de caso de estudio, vamos a responder, una persona es discriminada por su religión en su lugar de trabajo. ¿Qué derecho se está vulnerando a esa situación? ¿Y qué artículo de la Constitución del Ecuador protege a esa persona? Es decir, tenemos a María de Palo. María de Palo es discriminada en el trabajo. ¿Qué artículo se está vulnerando en esa situación? ¿Y qué artículo la defiende? ¿Qué artículo ella tendría que la protege? Entonces, basado en eso, en lo que hemos visto el día de hoy, confirmo, ¿no tenemos dudas al respecto?
¿No? ¿Todo completamente claro? No, completamente claro todo, Alice. Muchas gracias, Cristian, por conectarse el día de hoy. Reitero, la clase del día de hoy la finalizamos con el estudiante Cristian Monge conectado. Contamos con solo un participante activo y participativo dentro de esta reunión. Se les extiende la invitación para que se puedan conectar y podamos compartir dentro de este espacio. Recuerden realizar las actividades y si tienen alguna duda me escriben un mensajito por la plataforma educativa y si no los invito para que se conecten a la clase y dentro de clase solucionamos la duda académica que ustedes tengan, siempre dudas académicas correspondientes a mi materia. Con eso finalizamos el tema del día de hoy. Fue un inmenso placer estar con usted, Cristian. Que tenga buen día. Nos vemos. Igualmente le dicen chao. Chao, chao.